A veces, las historias más potentes no necesitan palabras. Se cuentan con trazos, con formas y sobre todo con color. Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje totalmente visual a una fábula contada sobre un lienzo que literalmente vibra. Pues con esta idea en la cabeza, ¿qué os parece si nos lanzamos de lleno a este mundo? La clave está en mirar un poco más allá de la superficie, ¿no? En dejar que sean las propias imágenes las que nos hablen. Y bueno, esta historia arranca pues casi antes de que existiera la propia historia. Imaginaos un lugar totalmente abstracto, una especie de caos primordial, pero un caos lleno de potencial. A ver, fijaos bien en esto. Lo que estamos viendo es literalmente el principio de todo. Aquí no hay arriba, no hay abajo, es pura energía en ebullición. Son líneas, son formas que casi parece que luchan por encontrar su sitio, ¿verdad? Es como asomarse al nacimiento de un universo. Y el color protagonista salta a la vista es el rojo, un rojo que lo inunda absolutamente todo. Pero claro, esto va mucho más allá de ser solo un color. Es como la sangre de este universo, ¿no? La energía vital que lo empapa todo. Pura pasión, pura creación, la emoción en bruto. Y aquí viene lo fascinante, porque de todo ese caos, de esa abstracción, de repente, ¡pum!, empiezan a surgir formas que sí que reconocemos. Parecen semillas, quizás plantas, son como los primeros bocetos de vida, naciendo directamente de la energía del lienzo. Al final, todo está conectado. Claro, a un mundo así le falta un protagonista, ¿no? Pero ojo, no penséis en una persona normal y corriente. No, hablamos de la encarnación de toda esa energía salvaje que acabamos de presenciar. Y ahí lo tenemos. Fijaos qué entrada. Es que no camina, irrumpe. Es una explosión de movimiento que de golpe le da un centro de atención a la historia. Toda esa energía abstracta de antes ahora tiene un corazón, un eje sobre el que girar. Este ser es pura emoción, es visceral. Aquí no hay razonamientos complejos, es todo instinto. Una conexión total, absoluta, con su entorno. Es sencillamente la alegría de existir. La vida en su forma más pura y genuina. Y lo que hace, sus movimientos, no son porque sí, no son al azar, tienen un sentido. Son como un ritual, casi una conversación con el universo que le rodea. En el fondo, es una celebración. Si nos fijamos, cada gesto parece tener una intención. Esos brazos en alto no es solo un baile. Da la sensación de que está invocando algo, ¿verdad? Como si llamara a las fuerzas del cosmos para que se unan a su fiesta, a su celebración. Y aquí se ve esa conexión de una forma, brutal. El sol no es que simplemente salga y ya está, no. Parece que es una respuesta directa a esa llamada del espíritu. Es un auténtico diálogo entre la criatura y el propio mundo, su creador. Entonces, la clave de todo esto es que este espíritu no es un mero habitante, no está de paso, es un co-creador. O sea, con cada gesto, con cada baile, está moldeando la realidad, hace que la vida brote a su alrededor. Pero claro, justo cuando creíamos que ya le habíamos pillado el truco a este mundo, aparece algo nuevo. Un elemento que lo cambia todo, que cambia el tono y le mete una capa de misterio. Muy potente. De repente, esa soledad tan llena de vida se rompe. Mirad, aparece esta figura, una especie de tótem, un observador, antiguo, silencioso. Y el ambiente cambia por completo. Pasamos de la celebración a algo más solemne, al asombro. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Qué son estas figuras? ¿Son una especie de guardianes que protegen este mundo tan frágil? O a lo mejor son dioses, dioses antiguos que contemplan su propia creación. El arte es genial para esto, porque no te da la respuesta, te deja con la pregunta, con ese misterio en el corazón de la historia. Y con esto llegamos ya casi al final de nuestro recorrido, a ese punto en el que todas las piezas del puzzle empiezan a encajar y nos revelan la verdad de este universo. Aquí es donde se cierra el círculo a la perfección. Mirad, a la izquierda tenemos ese mundo abstracto, lleno de energía, y a la derecha, el espíritu que le da sentido a todo. Es que no son dos cosas separadas, son lo mismo. Son una única entidad. Se podría decir que el mundo es el cuerpo, y el espíritu es su conciencia danzante. Y esto no es un final, para nada. Este gesto, esta interacción, nos dice que este ciclo de creación no se detiene nunca, es perpetuo. Mientras este espíritu siga danzando, el mundo seguirá naciendo una y otra vez. Una explosión de color que no tiene fin. Y quizá, solo quizá, esa es la verdadera clave de todo este viaje. Estas imágenes no nos han enseñado un mundo que exista en algún lugar. No. Lo que han hecho es hacer visible algo que normalmente no vemos. La energía pura de la creación, la alegría de estar vivo y ese misterio que se esconde detrás de todo. Nos han contado una historia,
para la que no hacen falta palabras.